Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes intrigados, el secreto inesperado de Serkan Yozge. Sí, sé que han estado preguntando y pidiendo este vídeo, y por fin llegó el momento de contarlo todo. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, de esas que te dejan pensando y sonriendo al mismo tiempo. Y antes de sumergirnos de lleno, si todavía no forman parte de nuestra comunidad, los invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí. Cada día somos más y me encanta compartir estos momentos con ustedes. ¿Quiénes son Serkan Yozge para ustedes? Probablemente los conozcan por su trabajo en pantalla, por esa química que saltaba a la vista, por esos personajes que se robaban nuestros corazones. Pero detrás de las cámaras, detrás de esas miradas cómplices y esas líneas perfectas, ¿qué sucede? Hoy vamos a ir más allá de lo que vemos en la ficción. Vamos a hablar de la relación que construyeron, de esos momentos que quizás pasaron desapercibidos para el público general, pero que para ellos significaron el inicio de algo realmente especial. No se trata solo de la conexión que proyectaban como actores, sino de la amistad genuina que forjaron, una amistad que, como veremos, se convirtió en el cimiento de algo mucho más profundo y, sí, inesperado. Piénsenlo por un momento. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo se analizan bajo un microscopio. Se rumorea, se especula, se crean historias. Pero a veces la verdad es mucho más simple y a la vez mucho más poderosa que cualquier rumor. El secreto de Serkan Yozge no es un gran escándalo ni una revelación explosiva en el sentido sensacionalista. Al contrario, es un testimonio de cómo las conexiones humanas pueden florecer en los lugares más insospechados, y cómo el respeto y la admiración mutua pueden ser los verdaderos catalizadores de un vínculo duradero. Verán, cuando Serkan y Yozge empezaron a trabajar juntos, lo hicieron como colegas, como dos profesionales talentosos compartiendo un proyecto. Se admiraban mutuamente por su dedicación, por su forma de abordar los personajes, por esa chispa que aportaban a cada escena. Y esa admiración fue creciendo. Empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del set, no por obligación profesional, sino porque genuinamente disfrutaban de la compañía del otro. Compartían anécdotas, se aconsejaban sobre proyectos futuros, se apoyaban en los momentos difíciles, porque todos sabemos que este mundo del entretenimiento no siempre es fácil. Esa camaradería se convirtió en una amistad sólida, basada en la confianza y en un entendimiento profundo. Y aquí es donde entra lo inesperado. Porque a veces cuando te abres a una persona, cuando te permites ser vulnerable y mostrar tu verdadero yo, descubres que esa conexión va más allá de la amistad. Lo que comenzó como una gran amistad, un apoyo incondicional, empezó a transformarse sutilmente. No fue un flechazo repentino, sino un proceso gradual, casi imperceptible al principio. Se dieron cuenta de que buscaban la aprobación del otro, que se preocupaban por el bienestar del otro de una manera que trascendía la amistad. Empezaron a notar los pequeños detalles, las sonrisas que les dedicaban, las miradas que decían más que 1000 palabras. El secreto, amigos míos, es que su relación evolucionó de forma natural, sin presiones externas, sin intentar forzar nada. Se dieron el tiempo para conocerse, para entenderse, para ver más allá de los personajes que interpretaban y de las cámaras que los filmaban. Y en ese proceso, descubrieron que lo que compartían era algo único y valioso. No fue una decisión impulsada por la fama o por conveniencia, sino por la sincera conexión de dos almas que se encontraron y se reconocieron. Imaginen el escenario. Están trabajando intensamente, cada uno inmerso en su papel, pero al final del día, la conversación fluye, las risas resuenan, y hay un sentimiento de paz y de entendimiento mutuo. Esa es la base del secreto. No es un gran evento sino una acumulación de pequeños gestos, de conversaciones profundas, de momentos de complicidad que construyeron una intimidad que iba más allá de lo profesional. Se convirtieron en confidentes, en los primeros en quienes pensaban para compartir una buena noticia o para buscar consuelo. Y lo más fascinante es cómo lograron mantener esa esencia privada en un mundo donde todo se expone. El secreto inesperado no es tanto el hecho de que estuvieran juntos, sino la forma en que lo gestionaron. Lo cultivaron en la intimidad, sin sentir la necesidad de anunciarlo al mundo hasta que sintieron que era el momento adecuado, hasta que estuvo tan sólido que las miradas del exterior importaban poco. Se protegieron mutuamente y esa protección es un signo de un amor que es genuino y respetuoso.
Pensemos en las etapas de su relación. Primero, la admiración profesional. Luego, la amistad fortalecida por el tiempo compartido y el apoyo mutuo. Y de ahí, se saltó suave hacia un sentimiento más profundo, algo que ambos reconocieron y decidieron cultivar. No hay dramas, no hay rupturas complicadas, no hay intervenciones externas. Solo dos personas que se encontraron, se gustaron, se respetaron y finalmente se enamoraron. Y eso en el mundo del espectáculo es verdaderamente inesperado y hermoso. Su éxito en mantener esa privacidad, al menos al principio, les permitió construir su relación sobre cimientos sólidos, sin la influencia constante de la opinión pública. Esto les dio el espacio necesario para que su amor creciera de forma orgánica, sin las presiones que a menudo acompañan a las parejas de celebridades. El secreto en este sentido fue una bendición que les permitió ser auténticos el uno con el otro. Creo que esto nos enseña una lección valiosa a todos. Que las relaciones más fuertes y duraderas no siempre son las más ruidosas o las más publicitadas. A veces son esas conexiones silenciosas, construidas con paciencia, respeto y una profunda comprensión mutua, las que tienen el mayor impacto y la mayor longevidad. La historia de Serkan y Özge, a su manera, es un recordatorio de que la autenticidad y la conexión humana genuina son tesoros invaluables. Y lo que hace que su historia sea tan especial es esa evolución. No empezaron enamorados. Empezaron admirándose como compañeros de trabajo, y esa admiración se convirtió en una amistad sólida, y esa amistad en algo más. No fue un amor a primera vista en el sentido tradicional, sino un amor que se construyó día a día, proyecto tras proyecto, conversación tras conversación. Un amor que se ganó. El secreto inesperado es, en esencia, la autenticidad de su vínculo. Es la prueba de que incluso en un mundo tan expuesto como el del entretenimiento, es posible encontrar un amor verdadero y construir una relación sólida sobre la base de la admiración, el respeto y la amistad. No se trata de un gran giro argumental o de una revelación sorprendente, sino de la belleza de una conexión humana que floreció de manera natural y sincera. Es un recordatorio de que a veces las historias más bonitas son las que se desarrollan con calma, en la intimidad, y que el tiempo y la paciencia son los ingredientes clave para construir algo realmente especial. Para resumir, hemos explorado el secreto inesperado de Serkan y Özge, y hemos visto que no se trata de un escándalo, sino de la evolución natural de una relación que comenzó con admiración profesional, se fortaleció con una amistad genuina y floreció en un amor sincero y profundo. Su historia nos enseña la importancia de la autenticidad, el respeto mutuo y la paciencia en la construcción de vínculos duraderos, incluso en el ojo público. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por escucharme. Ha sido un placer compartir esta perspectiva con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido la historia de Serkan y Özge? ¿Creen que la base de una relación sólida es la amistad? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir disfrutando de más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos.